Buenos días, Carlos. Buenos días, Corina, Aide, Joaquín, Renzo, Jairo, Melissa y Piero. Bien, antes voy a pasar la asistencia para dar inicio a un nuevo tema dentro del módulo de preferencias arancelarias, ¿ya? Primero paso a registrar, me comentas cómo se puede oír el audio y luego yo ya voy a, ¿cómo se llama? A iniciar la sesión de clases correctamente. Vamos a ver, Carlos. Bien, vamos a dar inicio en esta sesión. Ya las anteriores hemos hablado del tema de lo que es, pues, los organismos internacionales. Hemos visto dentro de ello algunos organismos que son importantes reconocer. También hemos hablado de las medidas arancelarias y no arancelarias. Hemos hablado de lo que significa cuando un tratado entra en integración o cooperación, entendiendo la estructura, ¿no?, del mercado común, de la zona libre. Y entonces hoy nos toca ya ahondar en el tema principal, que es las preferencias, y vamos a hacer la introducción a los acuerdos internacionales. Bien, como primera parte entonces del preámbulo, debemos identificar el elemento esencial, que es por qué son importantes los tratados o convenios que ha realizado un país, qué implica el intercambio de bienes y servicios dentro del proceso de los acuerdos, y precisamente, y ahí dentro de este elemento,
que son las mercancías, pues connota estudiarlas para determinar el elemento del origen de ellas. Entonces sacamos como preámbulo la siguiente parte. En la fabricación casi siempre de un producto, siempre conllevan a que sus partes o elementos no pertenezcan precisamente a un mismo lugar. Por ejemplo, una pelota de tenis se crea con materiales que brindan 14 países y que recorre aproximadamente unas 50.000 millas. Lo que quiere decir, lo mismo pasa con un smartphone, lo mismo pasa para una casaca. Siempre los productos, rara vez un país conlleva tener todos los elementos para la fabricación, ya sea si importa la mercancía o el servicio. Entonces, en este aspecto importante está el elemento del comercio, la competitividad y la logística y su infraestructura. Cuando hablamos de competitividad, encontramos que en el mercado los países o muchos países podrían fabricar lo mismo, pero se evidencia siempre que unos hacen mejor las cosas que otros. Y se entiende también que hay cosas que uno podría fabricar y hay cosas que uno jamás podría fabricar, ¿no? Por ejemplo, de repente un automóvil en el Perú, ¿no? La fabricación de una unidad de transporte. ¿Por qué? Porque estamos en la era en la que los países han avanzado demasiado tecnológicamente, y entonces hay algunos países que en verdad se han quedado pues en el atraso internacional. Listo, muy buenos días, Mónica, acabo de registrar tu asistencia. Bien, entonces hay que basar el otro elemento, la logística. Para entender la logística, primero hay que tener todos los operadores como parte del sistema nacional. Cuando los operadores no son más que, no nos pertenecen, o sea, son adjuntos, algo así como extraños, entonces nuestra logística queda dependiente de la voluntad y de la capacidad que ellos nos brindan. Buenos días, Melissa. Y entonces necesitamos aplicar este aspecto correctamente. Y uno de los aspectos también que pasa desapercibido es que en esta sesión el comercio que tú conoces no es igual y hay que desglosar ya no el término comercio, porque el comercio lo conocemos como intercambio de bienes y servicios. Lo que hay que desglosar es más bien la diferencia que vamos a aplicar al tener que ejecutar el comercio exterior o el comercio internacional. Entonces, cuando nosotros ejecutamos la parte local, entonces ejecutamos la parte del comercio exterior, y cuando ocupamos la parte de los acuerdos y tratados, nos ocupamos del comercio internacional. Y como base de prueba para este proceso, entonces tenemos el siguiente análisis. Las dos maneras que ves en pantalla son las dos maneras como una mercancía puede ser sometida para el ingreso y para la exigibilidad del pago. Entonces, en una, la mercancía puede pagar los tributos locales y en otra, la misma mercancía podría acogerse a la desgravación arancelaria. Entonces, por eso que acá vemos como consecuencia del análisis que tenemos, entonces, dos elecciones: aplicar la parte tributaria o aplicar el acogimiento de la desgravación arancelaria, el cual implica pues un determinado porcentaje que se va gradualmente por año cambiando hasta llegar a un margen de equidad para ambos países en que lo va a beneficiar, y de ahí el tratado queda completamente cumplido prácticamente. Ahora también hay que analizar otro aspecto importante, y es analizar que cuando un país suscribe un acuerdo o un tratado, hay que entenderlo como que el país tiene la suficiente capacidad para poder ofrecer algo, porque uno no negocia con otro o no se asocia con otro bajo el proceso de integración o cooperación, a menos que no tenga algo que dar. Entonces, en este aspecto, lo que vamos a analizar es el contexto peruano, en sus ventajas que ofrece. Y voy a compartir entonces la diapositiva del Estado peruano acerca de las ventajas regionales que tiene el Perú. Y como muchos países lo han dicho, y siempre lo mencionan hasta incluso políticamente o partidariamente cuando quieren ser candidatos, que el Perú tiene una ventaja competitiva sobre el mercado mundial.
siempre tiene una participación en algo. De repente no en mayoría, en algunos sí, pero en otros tiene algo que aportar, pero el elemento esencial que falta siempre es el valor agregado. Entonces voy a compartir una diapositiva de las ventajas comparativas regionales que tiene el Perú dentro de sus departamentos o provincias. Esta fuente lo saqué precisamente de ProExpansión. Y me parece muy importante ver la biodiversidad que tiene el Perú. Como puede ver, no hay región o departamento en el Perú que no ofrezca algo. No hay una región muerta en realidad. Ahora tenemos el último, ¿no? El litio, por el cual los privados quieren pues tener su parte y haciendo la no participación del Estado en su mayoría. Pero acá vemos, si hablamos de productos no ¿cómo se dice? El tema sería ver los productos originales o algunos productos locales. Entonces podemos ver algunos como en la región de Tumbes, langostino, con el tema de pesca para consumo directo, en Cajamarca el oro, la chirimoya, el café, el ajo, la tara, el cacao, en Amazonas el bambú, la yuca, cacao, en Loreto, por ejemplo, la madera, el frijol, la yuca, la acuicultura, Piura, mango, pescados blancos, de carne blanca, ¿no? El mero, ojo de uva, mariscos, limón, uno de los alimentos principales muy valorado en el mundo. Lima, increíblemente, aunque tenga su pequeña región de provincias como Huari o Huarochirí y otras, Yoyo, Can. Entonces vemos ahí que tiene lúcuma, mandarina, palta, páprica. Ica, muy conocido por ser una región agroexportadora, higos, uvas, alcachofas, espárragos. Si hablamos del pisco ya confirmado por países de la Unión Europea, Apurima, anís, melón, cochinilla, huancavelica, cebada, tuna, alpacas, moquegua, molidecno, cobre, uva, páprica, palta, arequipa, ajo, cebolla, páprica, cochinilla, olivos. Actualmente ha mejorado la producción en el tema de lácteos, también ha presentado a nivel internacional. Tenemos también como bebidas en Arequipa, el anís, ¿no? Creo que es el de Nájar, el más conocido, o anís del mono, creo que era uno de los dos. Tenemos tacna, olivos, oréganos, cochinillas, ayacucho, barbascos, cochinillas, tunas, vicuñas, cacao, junín, alcachofas, maca, sauco. Sí, ahora el sauco ya salen en mermeladas, salen en tortas, ¿no? En diferentes presentaciones, de hecho conocido. Claro, en las provincias era conocido de manera natural, pero acá en Lima ya se ha hecho un proceso por el cual se puede tener ya no la clásica mermelada de fresa. Pasco, plomo, zinc, plata, achiote, maca, madre Dios de la castaña, la madera, el melón, Cusco, el gas natural, del cual tenemos caro en el Perú, achiote, cacao, té, alpaca, ovinos, cochinilla, puno, alpaca, vicuña, estaño, quinoa, muy valorada. En el gobierno de Humalatazo, Perú se declaró como uno de los principales países exportadores del patrimonio de la quinoa, por lo cual el hermano país del sur también dijo que era de él, ¿no? Y hay una controversia hasta ahora con ese tema. Ucayali, carbón, madera, uña de gato, palma aceitera, San Martín, café. El café ahora, a través de INEA, que es una institución de agricultura, está mejorando la producción del café a través de otros elementos. Limón dulce, cacao, pijuayo, papaya, té, en Huánuco, Yuco, no solamente la hoja de coca, ahora ya la hoja de coca se vende ya como filtrante, pero ya en el 80% de sus propiedades, ¿no? Ya está una marca peruana ha sacado la hoja de coca. También he olvidado mencionarlo acá. El oyuco, la madera cerrada, etc. No hay lugar donde en alguna región, departamento, provincia, caserío, en el Perú tenga algo que ofrecer al mundo. La biodiversidad de sus 7 pisos que tiene, ¿no? De clima, ¿no? La riqueza vasta del mar. Entonces proporciona una gran competitividad, pero en realidad solo hay veces bajo la presentación de una simple materia prima. Entonces, cuando el mundo mira algo, mira como si fuera este mapa, ¿no? Si yo soy un país que necesito de algo con qué negociar, si encuentro con un país tecnológicamente todavía siendo incipiente, le puedo ofrecer esa tecnología para que pueda pues desarrollarla o copiarla.
pero me basto con que el mundo de ahora, como han dicho el Ministerio de Agricultura, pues uno de los elementos importantes en el mundo va a ser pues la alimentación. Y se apunta siempre a los países que son ricos y vastos en tierras para los cultivos. Y en este caso el Perú es uno de ellos. Estamos hablando de la alimentación, de los productos orgánicos y naturales. Y el Perú es especialista en este tema. Y bajo este mapa entonces que he presentado, y hay otros proyectos que también el Estado peruano está presentando, nos es importante hacer un preámbulo para tener en cuenta lo que vamos a hacer. Las diversas maneras aplicadas al intercambio de los bienes y servicios por el comercio, realizadas por los compradores y vendedores a través de la acción de la compra-venta, ¿no? Y si lo fidelizan a través de un contrato, bajo la realización del comerciante, quiere decir el ofrecimiento libre, no es impositivo, no le puede decir a un comerciante que no rebaje sin lista de precios, si él quiere lo hace, pues no, esa es la lex mercatoria. Es una de las formas de negociación que se respeta hasta el día de hoy porque la compraventa es un acuerdo libre de voluntad, establecido y entendido en la Convención de Viena del año 1980. Pero no puede obviarse algunos mecanismos de barrera de los países. Ya hemos hablado de las barreras, de los obstáculos técnicos, de tipos arancelarios y no arancelarios que debes tener en cuenta siempre en el proceso de una importación o exportación. Luego también tenemos que por ello que los países también optan por acuerdos o tratados para cumplir el propósito del libre intercambio, y es ahí donde vamos a detenernos a analizar el tipo de proyecto, tratado o acuerdo que los países han suscrito. Entonces vamos a analizar la primera palabra que se llama el tratado. Entonces, cuando hablamos de la palabra tratado, vamos a fijarnos en el origen que fijan pues estas negociaciones establecidas, amparadas y respetadas por la Organización Mundial del Comercio. Y esta fija su origen en los derechos del tratado del año de 1969 en Viena. Se entiende, dice, por tratado, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o en dos, o en instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Ojo aquí. Entonces, este último término ha traído como controversias en el hemisferio de América del Sur problemas. Y en especial si hablamos de Perú, en la frontera del sur, en la frontera del norte y en la frontera marítima ha traído bastantes peculiares situaciones de desagravio y conflicto. No pensamos que en el siglo presente en el que vivimos tendremos que tener conflictos con el Ecuador, tendremos que tener conflictos nuevamente marítimos con Chile, y así, todo por un tema de el entendimiento de lo que fue un acuerdo, tratado, o como quiera llamarlo, porque dice que la denominación particular es también una forma de entender un tratado. Ahora hay un elemento esencial que se llama el pacta sunt servanda. Los tratados que constitucionalmente tienen un rango de ley prevalecen sobre las normas internas que tienen la misma jerarquía. Y uno de los importantes elementos de los acuerdos, tratados o convenios es que los pactos se celebran para ser cumplidos. Quiere decir, cuando alguien políticamente nos menciona o se dice que se puede patear el tablero de un acuerdo internacional, es falso. No se puede patear el tablero. Esto no es una gresca callejera donde lo que dice después no cumples. No, no se puede, es imposible. Por tanto, cuando se ha pretendido defender un interés populista, siempre se ha dicho que se va a renegociar o se va a reexaminar los tratados. Los tratados ya han sido reexaminados. Los tratados no se firman de un día a otro. Demoran años, 2 años, 3 años. Y se manejan en ronda de negociaciones, los cuales van tratando campo por campo, productivo económico, los términos que se deben entender. Entonces, hay que entender que cuando uno inicia el proceso de tratado, lo que puede hacer es corregir o enmendar, ¿no? O dar una adenda adicional para entender. En este caso, China casi siempre lo ha venido haciendo 3 veces cambios sustanciales con Perú. No se ha pateado el tablero, sino que se ha cambiado algunas situaciones que se prevén, como por ejemplo, el tema del contrabando, especialmente ese contrabando que está disfrazado, que el cual ya está pactado correctamente en el tema del acuerdo del protocolo del Tratado de Libre Comercio con China. Pero cuando hablamos de malentendimiento, de tratado o acuerdos,
aunque el tema es preferencias arancelarias, también es bueno tocar el tema de entender por qué todavía en este siglo presente tenemos problemas con los hermanos del norte y del sur bajo el entendimiento. Y es porque muchas de las cosas que sufrimos es debido a la mala negociación política que tiene el Estado a través de su representación de partido político que haya ingresado, particularmente por sus ideologías. Ya desde el año 80 hasta el año 2021, todo lo que ha ingresado, lo único que han causado es un problema que nunca han aclarado. Veamos un problema que no es de ayer ni es de ahora, sino ha sido de gobiernos anteriores y de una postura muy errada. Por ejemplo, el 27 de enero del año 2014, el fallo de la Corte de la Haya por el problema que ves ahí, la Corte Internacional de la Justicia de la Haya, que mencioné en los organismos internacionales de la sesión anterior, emitió en ese entonces la sentencia que establece la nueva frontera entre Chile y Perú en el Océano Pacífico. Año 2014, se supone que ya estaba pactado históricamente para usted en los libros, que ya nadie podría hacer más intromisión o problemas en el marco jurídico del territorio peruano. Pero sin embargo, año 2014 todavía sigue, de aquí en adelante nos damos cuenta que tenemos un problema serio con los acuerdos tratados que han firmado o han suscrito los antiguos gobiernos, y en especial desde el año 2000. Entonces ahí vemos que, pues salomónicamente, se le partió un pedacito más a un acuerdo que se suponía que históricamente se decía que tú tenías las 200 millas, y como ves, te dejaron 80. Entonces, ese es un problema que eventualmente, ¿qué afecta para nosotros los de comercio y aduanas? Que perdamos territorio aduanero que pertenece históricamente a un país. ¿Ya? Eso es importante que veas. Y cuando vayas a importar o exportar, no mires a la ligera solamente el aspecto de tu mercancía. Conlleva entender todas las negociaciones que con ello lleva la implicancia de adoptar un tratado o acuerdo en una importación o exportación. Estos tipos de problemas son los problemas que más adelante también causan esas famosas rencillas personales, ¿no? Tradicionales que uno hace cuando quiere hacer inversión en otros países y no se te permite, y sin embargo otros sí hacen inversión desmedidamente en otros países. Entonces, bajo esta apertura, vamos a entender a partir de ahora los tipos de acuerdos y tratados comerciales. Acuérdense siempre, cuando exista un problema limítrofe, un problema así, la historia debe apuntar hacia atrás y entender cuál es el término errado que han usado o se ha negociado, por lo cual causa estos embates hasta ahora, que no debían ya pasar. Entonces vamos a examinar lo siguiente: tipos de acuerdo y tratados comerciales. Vamos a tratar los temas, lo que yo le pedía justamente en el trabajo, que debes entender qué significa un tratado de libre comercio, qué significa un acuerdo de promoción comercial, no las siglas no, sino en esencia el acuerdo de tratado, qué es lo que busca, cuál es el fin máximo que quiero obtener. Por eso cuando hablamos, vamos a empezar por el primer término, y el primer término sería, ¿qué es un acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un acuerdo, podríamos entenderlo de la siguiente manera. Puede ser entendido como un punto de encuentro entre las partes. Aquí, cuando hablamos de la parte legal, vamos a decir las partes. Las partes, al igual que un contrato compra-venta, luego se identifica, que toman lugar en el acto. Si bien normalmente el acuerdo se realiza entre personas, también puede llevarse a cabo entre entidades, instituciones, países o regiones que representan diversos intereses. Entonces el acuerdo no es exclusivamente de un país con otro, sino a través de instituciones, entidades, personas y etcétera. Todo bajo el fin del interés que ambos tienen. ¿Qué tipo de acuerdos tenemos actualmente o se han desarrollado a lo largo de la historia? Nosotros tenemos 3 tipos de acuerdos en los cuales Perú participa en los 3 tipos de acuerdos conocidos. Y los 3 tipos de acuerdos serían los siguientes: los multilaterales, los regionales y los bilaterales. Los bilaterales nacen a partir del año 2000 formalmente, y específicamente abren su apertura en el año 2008 con el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Ya? Y a partir de ahí en adelante empiezan a venir un acuerdo tras otro. Pero ojo, recuerda siempre que los acuerdos de tratado fueron negociados anticipadamente. Siempre ha sido manejado la suscripción de esos acuerdos en ronda de negociación
que voy a mencionar aquí también para entender el proceso de ellos. Entonces vamos a pasar a desglosar los tipos de acuerdos de tipo multilateral, regional y bilateral. Empecemos por el primero, y uno de los más importantes, el acuerdo multilateral. Cuando tú tratas el tema de la importación, el importador no se da cuenta que detrás de esa simple acción de traer algo de China bajo un emprendimiento, bajo la acción corporativa de tu empresa, está alguien protegiendo el sentido de la importación. En este caso podemos hablar de la OMA y de la OMC. Por esos acuerdos que se han dado, se permite ahora entender que tú pagas tributos bajo una regla básica, la regla del valor FOB, la del flete y la del seguro, que conllevan a declarar un valor en aduanas. Esto es uno de los principales aportes que ha dado un organismo multilateral, como por ejemplo la OMC, que había comentado ya anteriormente en la sesión de organismos internacionales, el acuerdo del valor del OMC. Entonces, ¿qué es un acuerdo multilateral? Son acuerdos concertados dentro del marco jurídico institucional de la OMC. La OMC nace en el año 1995. Existía antes bajo otro nombre, el GATT, que son aceptados y de carácter obligatorio para todos los países miembros de este organismo multilateral. Estos acuerdos son los pilares sobre los que se basa la organización de la OMC. La intención es reducir la barrera comercial. ¿Cuál barrera comercial? Esa barrera comercial burocrática que está en la parte interna y en aquella que también se forma cuando un país pone un obstáculo técnico, o sea, un permiso nuevo, una invención nueva para el caso. Y buscan aumentar con ello la integración económica entre los países participantes, porque quienes se benefician de estos acuerdos realmente son los importadores o exportadores que realizan a través de las pequeñas empresas o negocios el dinamismo de una economía. ¿Cuáles son los principales organismos multilaterales que podríamos citar? Serían la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización de las Naciones Unidas, el Acuerdo de la Alianza Pacífico y podríamos también citar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Todos estos organismos internacionales, ya lo habíamos mencionado anteriormente en la sesión de organismos. Ahora más bien, lo que debemos es conocer un poquito más sobre ellos, sobre su estructura. Por ejemplo, en la página de la OMC, lo que debe importarte realmente son los elementos principales que ellos conllevan. Y uno de los elementos y recursos que tiene para una persona dedicada al comercio es la parte relevante donde dice en esta presentación la parte de temas comerciales. Ahí se encuentra un sinnúmero de temas y negociaciones que ha esclarecido la Organización Mundial de Comercio para el entendimiento, por ejemplo, de acuerdos fitosanitarios, de acuerdos sanitarios, de acuerdos de origen, de acuerdos aduaneros, el valor en aduanas, etc. Hay varios temas importantes comerciales que de alguna manera rigen la conducta de la importación y exportación. Luego tenemos dentro de ella y la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas son entes que siempre van de la mano, debes recordar eso, y cooperan en varias esferas, entre ellas el acceso a los mercados. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Aduanas permite el comercio y dinamismo y la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, permite ese intercambio de manera más efectiva. Entonces, entre ellas está el acceso al mercado, uno de los temas principales que está en todos los acuerdos comerciales que hayan suscrito los países. El acuerdo sobre tecnología de información, la valoración en aduana, las normas de origen y la facilitación de comercio son uno de los temas principales que tratan en común la OMC y la OMA. Y como dice, hay un espacio pequeño en la parte inferior de introducción, dice que esta cooperación se refiere a la clasificación de mercancías. Entonces también uno de los elementos importantes que debemos entender es que los países con el cambio de globalización y comercio se vuelve a reclasificar las cosas, ¿no? Y esto es un elemento importante porque justamente me estaba leyendo
una nueva mercancía, ¿no? Que de verdad que causa como una idea de, ¿y ahora cómo hago para clasificar esta nueva cosa, ¿no? Este nuevo elemento que ha salido. Y este nuevo elemento, pues, realmente pone de manifiesto, entonces, una duda que pues la vamos a ir aclarando con otros países que ya lo tienen. Siempre les digo que eso hay que estar mirándolo siempre. Y uno de los elementos importantes que ha salido en el mundo es en un elemento biodegradable. Es una botella de agua comestible, por ejemplo, ¿no? Y eso es un elemento que te pones a pensar, se le denomina el OO. Y este O, su elemento principal, que ya está hecho en el mercado, está hecho de cloruro y extractos de algas marinas, pero de la subtipo marrón. Entonces ya en el mundo se tiene este elemento y dentro de ese elemento el agua, como la botella cielo, que si te la vas a tener que comer te va a llevar a la muerte. Este elemento contiene el elemento principal, que es el agua. Y ese elemento te lo puedes no beber, sino te lo puedes engullir y tragar. Y ese elemento es el que ahora está en el mercado mundial. Acá todavía en el Perú no. Y es importante que tú vayas siguiendo siempre noticias de este tipo, porque tarde o temprano a alguien, importador, se le despierta el ojo, y entonces lo que va a hacer es importarlo para abrir un nuevo nicho de mercado o una nueva expectativa, ¿no? Pero ya sabemos que en el Perú existe una demanda fuerte de este elemento, y entonces podemos asumir lo que también podría haber un choque entre un nuevo elemento y el interés monopólico de otras. Ya este es un tema que quería hacerlo mención para que vayan conociendo. Ahora vemos a la OMPI, la famosa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ahora, toda mercancía que hace su ingreso al territorio aduanero peruano, vamos a recordar que tiene elementos externos que uno puede preguntarse y causarle una duda. Traes unas zapatillas como emprendimiento y traes un número de 12 zapatillas, por decir, y vemos el logotipo de algo que emula o que nos señala una marca, la aduana automáticamente te preguntará si ese elemento, el que tú traes, es en el elemento original, el cual representa ese símbolo que tiene tu producto. Y entonces, ¿qué conlleva esto? A decirte si has pagado o tienes el derecho de la distribución, de comercialización y venta de esa marca. Porque quien la cede es quien te la ha dado a través de una medida como la compra-venta, pero si la compra-venta te ha vendido el bien, pero no te ha cobrado el derecho de la reproducción, el derecho de la distribución, la reventa, la comercialización o distribución de eso, entonces la aduana te aplica el criterio del pago de las regalías por el uso de una marca. ¿Esto se aplica dónde? En la valoración aduanera. Por eso es importante ver esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Respuesta de la OMPI ante la COVID. Los sistemas mundiales de propiedad intelectual y otros servicios que presta la OMPI siguen activos y la mayor parte del personal trabaja a distancia. En este repositorio central pueden consultarse las últimas novedades. Sí, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduana, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, todos los organismos que ves se involucran directamente con nuestras mercancías. Recuerda siempre, si vas a hacer importaciones o eres importador, el elemento principal que debes tener en cuenta es lo que muestra de manera externa nuestra mercancía, y con ello conlleva a la aparición de una medida no arancelaria, ¿ya? Este es uno de los principales elementos que debes recordar. Luego vamos a tener a otro organismo que pareciese que no tuviese nada que ver con nuestra parte aduanera que estamos trabajando o exponiendo, pero está la Organización Mundial de Salud. Cuando se dio el brote por coronavirus COVID-19, el mundo no solamente era un mundo tratado en la salud, en realidad. El mundo tenía que combatir al COVID. Y sabemos que para combatir al COVID tiene que haber la necesidad imperiosa de usar medicamentos.
Y en un país que no fabrica ni un alcanfor, entonces necesita pues el intercambio de estas medicinas para poder. Cuando usted toma una medicina en el Perú, no sé si se habrá dado la molestia de ver de dónde procede. De Argentina, China, India, Estados Unidos, ¿no? Va a ver las patentes y ahí va a decir, muy pocas personas en el país toman en cuenta este valor que tiene el poder de intercambio y en ellas la importación de medicamentos que no se fabricarán en este país nunca. Y en ese aspecto, no solamente ello, sino que el COVID produjo no solamente la situación de la medicina, sino que no hay medicina, lo ha dicho claro la Organización Mundial de Salud, no existe vacuna. Solamente lo que tenemos, o los que se han inoculado, la vacunatón, solamente es un elemento profiláctico que de alguna manera media que el impacto no sea mayor. Ahora, pero había que tener elementos que nos protejan, elementos que nos permitan la subsistencia. Entonces, este país, llamado el Perú, no tenía las NK95, ni siquiera había pensado en la somera idea de haberlo producido. Entonces se vio la necesidad imperiosa de importarlos, porque nunca en su vida pensó en producirlos, ni siquiera los faciales, que ahora valen 50 céntimos en la vía pública, ¿no? Y las mascarillas tampoco. Las mascarillas era un adorno, de repente, ¿no? O un elemento de cubrebocas si algo era tóxico o nocivo para trabajar, ¿no? Que incluso no podíamos ver la deficiencia cuando los trabajadores de limpieza del Perú ni siquiera usaban esas mascarillas, ¿no? En la mayoría de los barrios populosos, uno se ha dado cuenta acá que este elemento no existía. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? La Organización Mundial de Salud y la Organización Mundial de Comercio, más la Organización Mundial de Aduanas, se pusieron de acuerdo en establecer las famosas partidas corte. Las partidas que eran necesarias, liberarlas, más allá de aplicar un comercio exterior o comercio internacional, para que tú puedas tenerlas a tu alcance. Ahora, y de paso se dio un problema internacional. En el Perú, acá especialmente también, se dio la piratería y la copia de las NK95 Made in Perú, ¿no? Una copia como un aprovechamiento ilícito o una situación de gravedad, porque realmente se necesitaba elementos de protección. Y sin embargo, la parte delictiva, digamos así, de este caso es que hay personas que siempre encuentran una oportunidad de negocio. Hay oportunidades de negocios que son realmente buenas y hay oportunidades de negocios que son desviadas de la ley. Y una de ellas era la falsificación de medidas de seguridad que se necesitaba, sobre todo en las mascarillas. Luego el Estado peruano, a través de sus normas técnicas, sacó las medidas o las condiciones para poder fabricar localmente las famosas mascarillas caseras, ¿ya? Y hay un protocolo que sacó el Estado peruano. Entonces, aquí he sumado la Organización Mundial de Salud, recordándote que no solamente debes pensar en que una mercancía ingresa así por ingresar, sino que necesita de parámetros que otras instituciones internacionales se lo exigen. En este caso, en el COVID, seguimos trabajando con las disposiciones de la OMC, la OMA y principalmente la Organización Mundial de Salud, ¿no? Y no olvidemos que se mete acá la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bien, hasta acá hemos hablado de los organismos que son de orden multilateral. Ahora pasemos a los organismos de orden regional. Cuando hablamos de orden regional, debemos pensar siempre en el estrato geográfico que nos rodea. Es cierto que en América del Sur hay varios países que tienen como fronteras limítrofes entre ellas, pero hay algunos de ellos que se asocian o pactan poder trabajar como una sola unidad económica que les ayude en el intercambio del comercio. Entonces, para eso es lo que trata el tema de los organismos regionales. Vamos a la otra parte, que son los organismos de acuerdo regional. Podemos decir de la siguiente manera: todas las negociaciones comerciales regionales y bilaterales se basan en la normativa OMC y tienen que guardar consistencia con ella. Ojo, un acuerdo regional no es un acuerdo independiente de propia voluntad, sino que siempre está en acorde al pensamiento mundial de la OMC, sino que lo hace regionalmente por el buen entendimiento de las costumbres que se manejan en esa región, pero no pierde de vista el consenso internacional.
y tienen que guardar siempre consistencia entre ella, entre la OMC y los acuerdos regionales que pactan los países internamente. Además, por transparencia, todos los acuerdos regionales y bilaterales deben ser examinados por los miembros de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué organismos regionales tenemos y cuáles de ellos nos pueden servir mucho para el intercambio de nuestras importaciones y exportaciones? Sería primero la CAM, conocida como la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos el ALADI, el Acuerdo Libre, el Acuerdo Latinoamericano de Intercambio. Tenemos la UNASUR, tenemos la Alianza Pacífico y tenemos la Asociación de Acuerdo Transpacífico o la TTP. Entonces, estos son algunos, porque pueden haber otros dependiendo de la región. Acá hemos asociado al Perú en estos acuerdos que participa de manera regional. Pero todos los países en general tienen acuerdos regionales. Acá solamente estoy citando al Perú en los acuerdos en los que él está participando. Entonces podemos dar pie primero al acuerdo de la Comunidad Andina. La Comunidad Andina, como le mencioné en la sesión anterior en organismos internacionales, es importante ver los elementos principales de noticias que tienen. Por ejemplo, en la parte inferior puedes ver donde dice Dirección General 1, debajo, dice acceso a mercados. Todos los acuerdos, cualquiera que fuere, de multilateral, regional o bilateral, tienen este elemento importante que se llama el acceso a los mercados. Dentro de ellos, ¿qué están? Los gravámenes. ¿Qué son los gravámenes? Los pagos que realizamos por ingreso de nuestras mercancías o las salidas. En el caso peruano no se aplica a las salidas, pero sí al ingreso en las importaciones. Tenemos las restricciones. Bien, se miden y se examinan las condiciones de las restricciones que se necesitan. Todo ello en función a la naturaleza de la misma mercancía. Por ejemplo, hay restricciones que se deben cumplir por formalidad cuando la mercancía es de orden restrictivo. Tenemos el origen, que se manejará bajo el criterio de las normas. Tenemos la facilitación del comercio y aduanas, el mecanismo que permite de alguna manera la agilización del proceso del despacho. La competencia y la defensa, etc. Así tenemos varios elementos. Pero unos elementos importantes que debes conocer son los elementos que están dentro, principalmente, y son los documentos que te ayudarían a entender mejor el proceso de una importación o el pronunciamiento sobre ella. Y sería que lo averigües aquí, donde señala la flecha, donde dice documentos. Y es aquí, por ejemplo, que cuando yo hablaba de ese arancel común externo que compartíamos con el Mercosur, con ALADI, con la CAN, lo puedes obtener de acá, de este documento oficial. Específicamente puedes sacarlo que en la parte, bueno, yo lo tengo en la parte izquierda, debajo de la palabra Comunidad Andina, ahí están los documentos oficiales. Y lo que podrías utilizar realmente es muy bueno y útil, es las decisiones. ¿Ya? Las decisiones. Voy a hacer mención en la flechita por si no las has visto, la siguiente diapositiva. Acá. Ya, ahí. Ahí puedes suscribir y bajar información relevante sobre temas que quieras entender. Por ejemplo, acá ves en la pantalla, no sé si puedes visualizarlo, pero dice la decisión 872. Dice, modificación de la decisión de disposición excepcional para el agotamiento de existencia de los productos cosméticos e higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal. Entonces, siempre existen disposiciones, pero estas disposiciones solamente se dan de manera regional entre los países partícipes, quiere decir Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y así hay varios elementos que uno puede sacar de acá. Y en la sesión anterior, por ejemplo, subí al site de ustedes la decisión 416 y 417 de la CAM. Precisamente, ¿dónde lo saqué? De aquí. De acá, de este módulo, de esta parte donde señalo con la flecha, lo descargué y lo reenvié a su site para que lea el documento para el buen entendimiento de cuándo se aplica un criterio de origen, cuándo se aplica una norma de origen, cuando queremos declarar eso en la DAM, bajo el tema de los acuerdos internacionales. Luego tenemos
otro organismo internacional, otro organismo importante que había mencionado como organismo regional, y es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP. Y el tema principal que ellos han tratado es el tema del agro. Acá tienes en pantalla el siguiente. Y como ves, hay bastantes documentos importantes que emite la Cooperación Económica para América Latina y el Caribe, que se llama CEPAL. CEPAL emite muy buenos documentos de manera gratuita sobre el informe de la región, sobre el tema de intercambio, importación, exportación, y sobre cualquier otro tema relevante con el comercio. Por ejemplo, acá vemos uno de los principales temas del TPP es el agro, bajo el tema del acceso y de regulación en la era de la disrupción tecnológica. Y así hay varios temas importantes que tratan este acuerdo, y entre ellos vamos a poder definir qué es lo que dice o cómo lo define el MINCETUR a este nuevo acuerdo que Perú va a entrar a ser partícipe. Y dice, el Acuerdo de Asociación Transpacífico es una iniciativa desarrollada por 12 economías, miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica PEC, como Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El TPP ha sido uno de los procesos de negociación plurilateral, otro tema diferente, ¿no? Ya no hablamos de multilaterales, sino plurilaterales, regionales y bilaterales, más ambicioso y amplio entre países de 3 continentes, América, Asia y Oceanía. En América participa acá, pues vemos Canadá, Estados Unidos, México, Chile, otra vez, y Perú. En el Asia, Japón, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei, y por Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, entre ellos, como puedes ver, cada bloque económico ha participado y ha fusionado en un solo contexto y se llama ahora el intercambio plurilateral, que lo conformaría ahora el TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Tenemos otro que iniciamos y lo conocimos en el gobierno que estaba en mandato Alejandro Toledo, y es el de la PEC, el de la Alianza Pacífico. Y muy importante lo que dice ahí, por ejemplo, el enunciado, capturé este enunciado del año 2020, el año pasado, que dice, organizadas por las 4 entidades de promoción pymes exportadoras de la Alianza Pacífico se benefician del programa de la Rueda de Negocios y Conciertos. Acuérdate que yo te mencionaba que cuando hablamos del tema de preferencias y acuerdos, el Estado peruano impulsa esto a través de las cámaras y organismos particulares, como son las rondas, las misiones comerciales. Y entonces en esta ronda, en estas misiones comerciales y ferias comerciales, tenemos un alcance a través del Estado para la participación. Entonces vamos a ver el tema de manera general de la APEC. El APEC, la Asociación de Pacífico y Cooperación Económica, es uno de los aspectos más importantes para nuestra economía. Y esta es la página. Puedes buscarla y tener el link en tu pantalla. Pero voy a hacer mención a lo que justamente se ha mencionado acerca de la APEC y las relevancias. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico fue creado en el año 1989 para mejorar el crecimiento económico y la prosperidad en la región y para fortalecer a la comunidad del Asia-Pacífico. Es el mayor espacio para facilitar el crecimiento económico, la cooperación, el comercio y las inversiones en la región del Asia-Pacífico. Agrupa 21 economías. Los países acá no se llaman por su nombre, sino se le maneja con el término de economías. De la cuenca del Pacífico, como mencioné anteriormente, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. En el lado asiático, Rusia, Japón, China, Corea del Sur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Austria y Papúa Nueva Guinea. ¿Cuáles son las relevancias más importantes de la APEC en realidad? El APEC es diferente a otros grupos de integración económica, el término que hemos estudiado, o acuerdos multilaterales en varios sentidos. Los acuerdos se toman por consenso y no hay un ente supranacional como es la Unión Europea, lo vimos en el acuerdo total, que obligue a los miembros a cumplir estos acuerdos. En otras palabras, el cumplimiento de los acuerdos es voluntario.
se deje en libertad a sus miembros para poder adoptar y hacer cumplir los acuerdos que se hayan alcanzado, tomando en consideración su nivel de desarrollo económico, de acuerdo a sus intereses. Su objetivo es practicar un regionalismo abierto, esto es, la liberación comercial entre sus miembros. Podrían hacerlo de manera extensiva a los demás países no miembros. No se requiere formar un bloque económico como el tipo de la Unión Europea. Este es un comercio distinto al enfoque económico de integración total, que en el caso mencioné por la Unión Europea. Ahora voy a mencionar algo importante que se dijo en el año 2000 y ahora se está cumpliendo casi a mediados ya de este año 2021 y próximo al 2022. Según el estudio del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, decía que para el año 2020 el centro de gravedad de la economía global se movería en varios grados hacia el Asia, y eso lo ha demostrado actualmente lo que vivimos, porque los mercados occidentales ya estarán maduros y las nuevas oportunidades de negocios estarán en el lejano oriente e India, apunta la investigación del año anterior. En los próximos años, la clase media china se habrá duplicado, fue la producción que hicieron ese año, y alcanzará el 40% de la población en ese país, lo que constituiría un mercado de 500 millones de personas. Y por la ley de la oferta y la demanda, las grandes compañías multinacionales se adaptarán cada vez más al gigantesco mercado del consumo asiático, lo que cambiaría no solo el perfil de su cultura empresarial, sino también el diseño y el gusto de la fabricación de los productos. Si tú optas por comprar algo, lo hace porque China lo requiere, lo necesita y lo aplica. Así de simple es la visión que Estados Unidos dio sobre este aspecto. O sea, quien pone la moda, realmente las cosas ahora es la demanda que tiene de necesidad de China en su mercado. Y luego eso lo ves en Alibaba o AliExpress y nosotros lo adquirimos en la importación y quieras o no, replicamos el modelo de la importación, de la fabricación y adaptación a las sociedades de ellos ahora, actualmente. Esta es la visión nueva que se tiene de los elementos que se está creando en el mundo a través de las importaciones desde China. Y si queremos ver cómo participan los países en este acuerdo llamado APEC, vamos a verlo en el siguiente marco y vamos a ver sus preferencias arancelarias y luego ya al término de todo lo general vamos a indagar en la desgravación arancelaria. Te muestro a continuación el APEC manifestado aduaneramente. País, Chile, Colombia y México. Código 815 para todos. Protocolo adicional al Acuerdo del Marco de la Alianza Pacífico. Si te das cuenta, iniciaron en el año 2016 y su prevalecencia es continua porque es de libre disposición. Y la base arancelaria con los que ellos han negociado para partir es el 6% y el 0%, muy coincidente con nuestro denominado ad valorem del 0 y 6%. Tenemos la otra parte que sería ahora examinar la Asociación Latinoamericana de Integración, conocido como el ALARE. Bien, hasta acá te voy a preguntar si tienes alguna consulta, si estás oyendo correctamente el audio y si puedes estar siguiendo correctamente las diapositivas. Coméntame para seguir con la explicación. Sí, Renzo, muy bien. Carlos, muy bien. ¿Alguna otra persona más que quiera participar? Quiero saber si hasta ahora vamos bien con el audio y con la información. Bien, Joaquín, gracias. Muy bien, Mónica. Jaide, Jairo, muy bien. Lo que quiero es que entiendan que no solamente tengas una visión muy unilateral. Si tú eres de las personas que actualmente ahora la visión está cambiando a la de querer ser un emprendedor, realizar una empresa a través de las importaciones, no solamente te fijes unilateralmente, como siempre te dicen, yo siempre lo debato abiertamente en las redes, es que no todo es China,
sino que tenemos muchas formas de negociación y sacarle provecho a la negociación en conjunto de los países cuando forman los acuerdos, tratados y alianzas. Entonces, a veces hay un mayor enfoque y un mayor beneficio cuando uno realiza las importaciones a manera de bloques económicos. Una persona puede entrar, una persona con un registro de comercio, entrar al beneficio de un acuerdo regional que han pactado los países, sí lo puede hacer, sí se puede hacer. De manera bilateral también, como es el clásico Perú-China, también, pero debe saber que hay mejores modelos para poder negociar algo en realidad que te podría beneficiar, ¿ya? Bien, voy a continuar entonces con la exposición. Ahora vemos el Aladi. Todo lo que ves en azul es Aladi, todo, todo. Muy buen día, Jordi. Te registro en asistencia para poder continuar con la sesión. Listo. Ya. En el Aladi, en la página del Aladi, el elemento importante en realidad han sido el pensamiento que ha generado el Aladi, los consensos, las ideas. Sí, Jordi, ánimo. Todos tenemos algún inconveniente laboral o personal, no se preocupe. Y lo que debes entender es que si en el país en el que vivimos el consenso de la definición no se halla, pero estamos entendiendo en esta unidad de estudio que la opinión y el consenso de algo que ellos pactan, nosotros debemos cumplirlo, la disposición. Entonces, cuando nosotros estudiemos la DAN, o ya hemos estudiado la DAN, o vayamos a estudiar nuevamente la DAN, de repente en otro módulo diferente, lo que yo siempre aplico es la definición de Aladi, no la mía, ni siquiera la de la aduana, porque la aduana no tiene una definición del concepto de la DAN como que rija, sino que el Aladi dio una definición exacta del cumplimiento de la Declaración Anual de Mercancías. Y cuando hablo de la Declaración Anual de Mercancías, quiero que tu mente a partir de ahora no se centre en pensar en la DUA, en el formato A, formato B y C, y tu mente diga DAN. En realidad, la DAN para la LADI textualmente dice que es un documento en el cual permite la suscripción de información cuando aplicas un régimen aduanero, ya sea en orden general o en orden en atención a lo especial. Quiere decir, cuando tú realizas una impo mayor a $2,000, la DUA aparece. Cuando tú realizas una importación menor a $2,000, la simplificada aparece. Y mejor dicho, las dos son declaraciones aduaneras de mercancías. Grábate eso a partir de ahora en adelante, cuando de repente más abiertamente, ya si salimos del COVID, del Delta y la nueva enfermedad que ahora en Estados Unidos ha aparecido hoy mundialmente como una alerta que está dándose en Estados Unidos, que está matando niños, ¿no? Está viendo en CNN temprano, y es alarmante, ¿no? Sí, me refiero a que quiero que graben, Joaquín, a que cuando tienes que participar o manifestar una respuesta a la entidad como la aduana, por ejemplo, ¿no? Quiero que entiendas que la palabra DAN es la manifestación que usted hace cuando realiza un régimen aduanero. Si tu importación, Joaquín, es mayor a $2,000, aparecerán los formatos DUA. DUA A, DUA B, DUA C. Cuando tu valor de compra, Joaquín, es menor a $2,000 americanos, tu compra entonces utilizará una declaración simplificada. Quiero que de la mente de ustedes la palabra DAN lo asocien solamente con la DAN DUA, que le dicen todos, la DUA. No, en realidad la DAN es la Declaración Anual de Mercancías para el cumplimiento y suscripción de un régimen aduanero. En el Perú, cuando es mayor a $2,000, las DUAs. Cuando es menor, la declaración es simplificada, ¿ya? Ese es el pensamiento. Y este es el pensamiento que yo he rescatado de la LAD. En el ALADI hay documentos importantes que te pueden servir de ayuda para entender algunas situaciones que tú quieras aplicar en tu comercio de importación o exportación. ¿Ya? Es muy importante la documentación que ellos han emitido. Yo lo tomo porque es una documentación muy relevante, ¿ya? Para este caso. Pero ahora voy a meterme con un proceso que de repente usted como persona que tiene una chacra, ¿no? Un cultivo,
y que de repente está cansado de que le compren por toneladas al peso por kilo, así le digo yo, entonces va a tener otros mecanismos. Y el ALADI, como otro mecanismo, ha creado mecanismos importantes que todavía siguen vigentes y que benefician mucho a la parte agroexportadora y que veo que algunos no lo utilizan en demasía porque no hay mucha promoción a ese tipo de acuerdos. Veamos el ALADI y le voy explicando cada uno de los puntos. Es un organismo intergubernamental que, continuando con el proceso iniciado por la Asociación Americana de Libre Comercio del año 60, promueve la expansión de una integración de la región a fin de asegurar el desarrollo económico y social y tiene como objetivo el establecimiento de un mercado común. ¿Te acuerdas? Zona franca, mercado común, el mercado común que había de intercambio de personas, de capital y materia prima. Entonces, si estos tres elementos los conoces bien, entonces el aprovechamiento para tu agricultura sería favorable a través de este mecanismo. En el ALADI participan para 14 países, ¿no? 14 países. Entonces, en este concepto de países que se han involucrado en el proceso, entonces lo importante rescatar dentro de la participación de los países es los mecanismos que deja la ALADI actualmente. Entonces vamos a ver los mecanismos de la ALADI. Y entre los mecanismos principales son solo tres. Tres mecanismos maneja la ALADI. Los siguientes, que son el AAP, el PAR y el ARAM. El primero, en la parte superior, se le conoce como el acuerdo de alcance parcial. El PAR o PAR, como suena, se le conoce como la preferencia arancelaria regional. Y la ARAM es el acuerdo de apertura a mercados. Entonces, es importante entender que cada uno de ellos es diferente. Y entonces, pero esencialmente, ¿en qué centran sus vínculos ellos? En el elemento principal de los productos no tradicionales, o sea, que decir, basados y ligados enteramente con la agricultura. Veamos algunos aspectos para poder entender. Veamos por el primero, el AAP, el acuerdo de alcance parcial. El acuerdo de alcance parcial solo participan algunos países miembros, o sea, de todos los países que conformaban al ADI, solamente algunos. Estos admiten la adhesión negociada de otros, con la diferencia de los beneficios económicos no se hacen de modo automático al resto de países, que sí que entre ellos versan una negociación, lo que quiere decir que no todos tienen el mismo acuerdo de negociación bajo los términos. Por ejemplo, pueden asociarse dos países bajo el AAP, puede venir un tercero y con el tercero tener un AAP, pero de una naturaleza diferente. Por ejemplo, veamos cuántos tipos de acuerdos dentro de la AAP existen. Existen 5. El acuerdo de alcance parcial de complementación económica, el acuerdo de alcance parcial de renegociación del patrimonio histórico, porque compartimos patrimonio histórico entre todos los países que has visto, el acuerdo de alcance parcial comercial, el acuerdo de alcance parcial agropecuario, de lo que yo te mencionaba, y el acuerdo de alcance parcial de promoción del comercio. Entonces, estos son todos los elementos que participan, especialmente los que desarrollan mucho, es el acuerdo de alcance parcial agropecuario, el de promoción de comercio y el de índole comercial. El de renovación de patrimonio lo maneja casi siempre el Estado y de complementación económica también el Estado cuando se trata de los contingentes arancelarios. Ahora veamos el segundo tipo de acuerdo. Veamos el acuerdo regional de apertura a mercados conocido como el ARAM. A los efectos de establecer condiciones favorables para la participación de los países de menor desarrollo económico relativo en el proceso de integración económica y con el proceso de asegurarles un tratamiento preferencial efectivo, a partir de abril del año 83, los países miembros establecieron la apertura de sus mercados para una serie de productos, concediéndoles, sin reciprocidad, la eliminación total de gravámenes aduaneros y demás restricciones. Cuando hablo de
la reciprocidad y eliminación total de gravámenes es que si un país tiene algo que ofrecer y el otro lo tiene en menor cuantía, es de libre disposición que el otro pueda brindarlo. Entonces, aquí no hay una equidad en el que si yo voy a desgravar un producto, tú también tienes que desgravar el mismo, sino que simplemente comparten el hecho común de ayuda al país asociado para que pueda realizar la acción del intercambio de comercio. Uno de los aspectos importantes, por ejemplo, acá fue la participación de la soja, ¿no? Conocido por usted como la soya. Ahora veamos el siguiente, que es la preferencia arancelaria regional, conocido como el PAR. La preferencia arancelaria regional. Aquí, sin embargo, es diferente. En la preferencia arancelaria regional es diferente. Está prevista en el artículo 5 de Montevideo sobre la preferencia. Consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países. O sea, si el bloque ALADI quiere hacerlo y un tercero que no forma parte quiere estar en ellos, pues va a haber una escala de reducción del porcentaje de participación y a la vez de tributo grabado para ellos, que los países miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios. Ahora, si queremos verlo, sería la de la siguiente manera, los acuerdos firmados. Acá tengo un cuadrito y sería así. El Acuerdo Complementario Económico número 8 con México, bajo la resolución de norma de origen, la 252. Su trato preferencial internacional aplicable sería el 308. La TPI significa que tú vas a entender que cuando aparezca un código en tu DAM, ya sea en la simplificada o en la DUA, entiendas que el 308 significa un acuerdo complementario económico con México. Con Chile fue el 38, con Cuba el 50. El 58 se aplicaría cuando está participando Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay bajo el TPI 358. Cada uno de los TPI significa que es el código de identificación del acuerdo o tratado que se ha firmado. Como ves ahí, tenemos el acuerdo complementario económico, el PAR, tenemos también el PAR, tenemos preferencia arancelaria regional y tenemos el acuerdo de apertura regional de mercados en la parte inferior con Paraguay, con el trato preferencial internacional código 503. Como puedes ver, en realidad tenemos muchos acuerdos y poco conocimiento de la capacidad exportadora a través de los mecanismos y acuerdos que tiene el Perú. Veámoslo esto de manera práctica en el arancel, ¿ya? En la parte aduanera. Vamos a verlo en la parte aduanera. Ya está. Con Uruguay, por ejemplo, el porcentaje está al 100%. ALADI, acuerdo complementario, 558, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Con Venezuela, y ahí está la partida arancelaria. La partida arancelaria. Hermosa. Y tenemos también, por si acaso, con Venezuela, el 229. El 229. Denme un segundito, voy a sacar acá el documento para hacerle mención. Y con Venezuela tenemos el acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial, por si acaso, basado al 100% la negociación establecida con ellos. Al 100%. ¿Y sobre qué partida está trabajando? Sobre la 73-21. 73-21. Y si queremos nosotros saber qué dice la 73-21, podríamos establecer que se refiere a las estufas, calderas de cocinas, incluidas las que pueden adicionarse como la barbacoa, los braseros, los hornillos de gas, los calientaplatos, los aparatos no eléctricos similares de uso doméstico. Todos estos elementos se pueden hacer. No sé si tú te has dado cuenta que cuando vas a los supermercados, como creo que es el Promar, y ves cocinas empotrables, uno de los elementos del beneficio es que la importación de este tipo de cocinas empotrables de mesa y las demás de cualquier otro tipo de combustible líquido o sólido, especialmente, están negociadas acá al 0%.
El 100% significa 0% tributariamente peruano, porque esto en el tributo peruano, ¿sabes cuánto paga? Paga el 6%. Bajo el acuerdo con Uruguay, 358, con Venezuela 229, con Argentina 358 y con Brasil 358, lo tenemos al 0%. ¿Y qué trata? De los aparatos de cocción y calentaplatos, de combustible gaseoso, gas u otros combustibles, que se trata de cocinas empotrables, de mesa y otros más. Ya, estos son los elementos que se negocian. Se han negociado con estos países en cero, especialmente que tiene mucho avance de tecnología, sería Brasil especialmente, ¿ya? Bien, esos son los acuerdos que nosotros tendríamos suscritos. Y esta es la mercancía que te comento que puedes hacer uso de importación a través de este acuerdo, en el cual a ti te cuesta 0%. Solamente estarías afecto al pago del IGB y del IPM. Bien, ahora me paso a lo más conocido y popularmente mencionado por todos, que es los acuerdos bilaterales. Bien, coméntame hasta acá si hemos entendido esta parte de la explicación, ahora de los acuerdos de orden regional. ¿Sí? Dime si has comprendido esta última parte. Ahora me voy a pasar al elemento más común, que es el elemento bilateral. Bien, bien, Renzo. Si nos damos cuenta, mientras van comentando, si lo han podido entender, es que no solamente tienes una sola manera de importar, quiero que comprendas eso. Tienes muchas maneras en los diferentes tipos de acuerdos firmados por los países de la importación de mercancías. ¿Ya? Bien, ahora pasemos a lo que es los acuerdos bilaterales. Y son los más popularmente conocidos, mencionados, inventados por todos. En los acuerdos bilaterales, vamos a decir lo siguiente. Un acuerdo bilateral involucra un par de países que tienen acuerdos exclusivos entre sí. Un acuerdo de negociación solo de dos países en realidad. Como por ejemplo, los minerales en bruto para fabricar productos terminados. O sea, dos países suscriben un acuerdo. China, cuando suscribe un acuerdo con Perú en el año 2008, 2009, y viene luego Estados Unidos, lo principal que van a negociar son los elementos de los minerales. Por ejemplo, el último que hemos descubierto en la región, creo que es de Puno, creo que es el litio, y que uno de los grandes yacimientos también lo tiene Bolivia, y conscientemente con el mismo país. Entonces vemos que los países no han venido por algo que no saben, sino ya habían negociado, como en ese mapa que te mostré al inicial, que habían recursos económicos que el Perú no puede explotar, no tiene la capacidad, y que involucre entonces una negociación con el Estado, pero con la participación increíblemente de los privados, que ya tenemos el caso Obrecht, por ejemplo, ¿no? Un buen caso sonado de muy buena participación, ¿no? Que dio escándalo. Bien, vamos a ver en los acuerdos bilaterales. Tenemos varios en realidad, pero voy a mencionar algunos de los que considero que son importantes conocer. Por ejemplo, el de Estados Unidos, el de China, el de Japón, Corea, que fue uno de los dos países medio rivales, y tenemos a Singapur y tenemos a otros países más bajo el término de negociación bilateral. ¿Y dónde vemos todo esto? Bueno, todo esto que he mencionado lo vamos a ver en una sola página, la página que te mandé para que pudieras estudiar, entender lo que son los acuerdos comerciales. Por ejemplo, el Estado peruano nos anunció que el 11 de febrero del año 2020 se cumplía el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia, que entró en vigencia el año pasado, el 11 de febrero. Y es uno de los acuerdos comerciales bilaterales más ambiciosos que el Perú ha suscrito, porque cabe señalar que el Acuerdo de Libre Comercio, dice ALC, con Australia, incluye un capítulo sobre pequeñas y medianas empresas, o sea, las conocidas pymes, desarrollo y competitividad y facilitación de negocio. Dice que desde ese momento el Perú logra que el 96% de los productos ingresen a Australia libre de aranceles. Y si te das cuenta, está hablando principalmente de las pequeñas y medianas empresas denominadas MIPIO. Entonces, si tu mercado está pensado en Estados Unidos y China, pues también debería ver la economía que maneja Australia para la exportación de nuestros productos o la importación de tecnología que tiene Australia y que estamos liberando el 96%.
Ahora, los acuerdos comerciales del Perú. Perú del año 2000 empezó el auge de los acuerdos comerciales. Lo que vamos a ver a partir de ahora es dónde podemos hacer las consultas de los acuerdos comerciales que tengamos vigentes por entrar en vigencia y los que están en negociación. Esta es la página oficial que usted debe manejar siempre. La página de acuerdoscomerciales.gov.p. En la parte superior te muestro cómo sale en el Google y en la parte inferior te muestra el cabecero de cómo es cuando ingresas a la parte de los acuerdos comerciales.gov.p. Cuando ingresas a la página de acuerdoscomerciales.gov.p, que la clase anterior te mencionaba, se presenta de esa manera. Y también apareció otra noticia que le he puesto acá para que recordemos, que el acuerdo que se firmó con el país del Reino Unido entró en vigencia el año pasado, el 31 de diciembre del año 2020, específicamente a las 6 de la tarde, en la cual se incorpora por referencia el acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque acuerde que el Reino Unido se separa del bloque de la Unión Europea. Entonces reafirmó su compromiso tras la modificación de la salida con ellos para reafirmar su compromiso con el Perú. Los principales países que él abordó de inmediato, invariablemente, fueron Perú y México, y luego empezó a hacer trato con los demás países. Pero los primeros países que él confirmó su participación directa fue con Perú y con México. Y dice que la continuación de preferencias arancelarias continúan y en ello están ya los países partícipes como Ecuador y Colombia, con el Reino Unido en esta región de Sudamérica. ¿Qué vamos a tratar nosotros? Vamos a tratar los temas principales de los acuerdos que están en vigencia, de los que ves en la parte de la columna, yo lo tengo de mi lado izquierdo, de la columna izquierda, donde dice en vigencia. Sobre eso nomás trabajaremos. No trabajaremos con los que están en entrar por vigencia, ni los en negociación, porque los que están en entrada, en vigencia, y los que están en negociación son temas del Estado que negocia a través del MINCETUR y sus organismos y sus organismos locales que él tiene. Aquí no podemos dar certeza de qué es lo que se está tratando, negociando, poniendo sobre la mesa de negociación, sino que simplemente lo conocemos ya cuando se ha cerrado y empiezan a enviar el escrutinio para las entidades competentes, puedan hacer pronunciamiento sobre algún tema en especial. Por ahora solamente nos dedicaremos directamente a los acuerdos que están dados en estado de vigencia. Veamos la negociación del Perú a manera general. El Perú tiene 3 grandes bloques dentro de los acuerdos multilaterales, bilaterales y regionales. Y en especial nos vamos a centrar solamente, como le decía en el comienzo, los que están en vigencia. No examinaremos por entrar en vigencia y en la negociación tampoco, porque de repente los que están en negociación, de repente nunca llegan. Los que están por entrar en vigencia, de repente tampoco entran en vigencia este año, ni el otro año, sino acá unos par de años más, podrían entrar en vigencia. Pero que están en negociaciones, en rondas, sí. Pero por ahora, consideremos solo los que están en vigencia. Y en total podríamos trabajar de la siguiente manera. Pondrá en vigencia 4, en negociación 6 y en total de vigencia 19 acuerdos. Muestro las banderitas a continuación de los que están en vigencia. Estos son los países partícipes. Y si no lo reconoces por las banderitas, por lo menos lo vas a ir conociendo a través de el enunciado de cada uno de ellos. Ya está. Como puede ver en la página de acuerdoscomerciales.gov.p, no te menciona si el acuerdo es multilateral, si hay regional o si hay bilateral. Simplemente te muestra a manera general los acuerdos vigentes que tiene el Perú. Nosotros tenemos que tener la tarea de saber cuáles son multilaterales, regionales y bilaterales. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, la CAN, ahora ya sabemos que es de orden regional, el Mercosur de orden regional. La Alianza Pacífico ya se muestra como un plurilateral
y la OMC como multilateral. Los demás países se muestran de manera bilateral, pero los acuerdos bilaterales se subdividen en diferentes tipos de acuerdos, tratados o negociaciones que conllevan un nombre diferente y que por tanto las políticas comerciales firmadas con ellos son distintas, no son iguales, por lo cual debes tener cuidado en el cumplimiento de una importación o exportación bajo el carácter de los acuerdos o tratados firmados por el Perú, porque no, no se manejan de manera igual. Y los que entrar, los que están por entrar en vigencia, te mencioné que no los vamos a trabajar, ni tampoco me centraré en los que están en negociación, porque a lo mejor ninguno de ellos logra concretarse. Así que solamente hay que ser realista y concentrarnos sobre los que podamos nosotros negociar. Ahora, vamos a ver los vocablos. Es importante que cuando te tengas que identificar con el proceso de una importación realizada de tipo regional o bilateral con un país, entiendas qué tipo de negociación es y qué significa la negociación. Entonces, a manera general, podríamos citar así. ¿Qué tipo de acuerdo será el que yo firmé con México o con Canadá? ¿Los acuerdos firmados por el Perú llevarán los mismos nombres en sus acuerdos? No. Los acuerdos firmados con el Perú no llevan los mismos nombres, que las siglas identifican un proceso de negociación diferente. A manera general, digamos, unos integran y otros cooperan. Dentro de ese proceso se identifica el tipo, si es de orden regional o bilateral. Y dentro de ello identificamos también dentro de ese subtipo en orden a qué han firmado, porque la denominación nos va a decir a nosotros cuál es el alcance real con el cual uno puede beneficiarse en la importación o exportación. Veamos algunos esbozos de los acuerdos y las fechas en las que aperturaron. El Acuerdo de Integración Comercial, conocido por sus siglas AIC, México, este Acuerdo de Integración Comercial se firmó el 6 de abril del año 2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012, de acuerdo a lo dispuesto por un decreto supremo dado por el MINCETUR, que se publicó, como siempre, en el Diario Oficial Peruano el 24 de enero del año 2012. Tenemos luego el Tratado de Libre Comercio, como el famoso TLC, firmado con Canadá. Este tratado se negociaron los siguientes capítulos: Tratado Nacional y Acceso al Mercado, como le comentaba antes, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, emergencia y defensa comercial, inversión, comercio transfronterizo de servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, entrada temporal de persona de negocios. Ahora Canadá, por ejemplo, en su página principal está ofreciendo labores para personas a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, política de competencia, contratación pública, comercio electrónico, laboral, medio ambiente, transparencia, solución de controversia. La solución de controversia se basa en los acuerdos que firman las empresas, como también en lo que tenemos por contrato de compra-venta. Acuerdo complementario económico, AC, le dicen algunos de frente, que es el Perú-Cuba. Por ejemplo, tenemos entre ellos que se suscribió el 5 de octubre del año 2000, en el marco del Tratado de Montevideo del año 80, la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. Fue puesto en ejecución también por el Acuerdo del Perú, que entró en vigencia en el año 2001. Y entendiendo entonces que tenemos un tipo distinto de acuerdo firmado, mira, ahí tenemos tres elementos: AIC, TLC y ACE. Entonces los tres negocian de manera diferente. Los tres no significa lo mismo. Ellos aplican su formalidad de una manera diferente. Por eso podríamos verlo de la siguiente manera. Como puedes ver en pantalla, todas estas y otras más son las formas
de los acuerdos que tiene suscrito el Perú de manera vigente. Y todos tienen sigla diferente, y entonces en el contexto todas son diferentes en el marco de sus negociaciones. Bien, hasta aquí le vuelvo a preguntar si todo está claro, si vas entendiendo la explicación. Estoy entrando a los acuerdos bilaterales. Manifiéstame si hasta aquí. Ya he hablado de lo multilateral, he hablado de lo regional, y ahora entro a lo bilateral. Y estoy entrando a la primera parte, que es la parte que estoy desglosando, la terminología del acuerdo. Entonces, coméntame si vas entendiendo para seguir con la diapositiva, explicando ya ahora las abreviaturas. Lo que yo quiero en el trabajo es que no me defina la abreviatura, no me des el significado de la abreviatura que ves en pantalla. De eso no se trata el trabajo. El trabajo se trata de entender qué significa un TLC. Y para eso yo voy a dar un ejemplo aquí en el proceso de la exposición. Porque las abreviaturas es lo que acabo de mencionar. Y de eso no se trata. Se trata de qué significa aplicar un TLC, un AIC, un ALC, etc. Bien, ¿todo claro? Coméntame si todo está claro para continuar con la exposición. Recuerda que estamos haciendo el Tratado de Libre Comercio. Sí, Carlos, muy bien. Gracias, Renzo. Carlos, los demás, por favor. Jordi, Melissa. Muy bien, Aide. Muy bien, Mónica. Disculpen, me está tomando un poco de agua porque se me ha puesto afónico porque en la parte de aquí, en el Callao, por la punta, el frío está horrible. Bien. Entonces, espero que a partir de ahora tengas una cosmovisión diferente cuando hablamos de yo voy a importar a través de los tratados. Te detienes un momento y dices, yo, persona natural y jurídica, yo podría beneficiarme de un acuerdo de tipo regional como de tipo bilateral. Pero entiendo entonces que en los acuerdos regionales el contexto de apertura es muy distinto que el del bilateral. No vayas a confundir. Los países, si has visto, en el contexto regional se mezcla mucho. Por ejemplo, tú nunca habías pensado, o no sé si ya tenías la idea, pero de que tuviéramos un acuerdo con Paraguay, un acuerdo con Brasil, ¿no? Paraguay que nunca en el Perú, de verdad, no me doy cuenta que aparezca una noticia sobre el Paraguay. No aparece. Ni del Uruguay, ni de Argentina. A la justa nos hemos dado cuenta de Paraguay por un viejo maestro que fue presidente que sabemos que existe, pero de ahí a otras cosas más no. Entonces, tienes que entender que podrías negociar tus exportaciones en el contexto también de lo regional como de lo bilateral. No solamente tengas una visión de línea de que tienes que negociar obligatoriamente y la única manera es la de la línea bilateral. También tienes otros procesos, recuerda, tienes el ARAN, tienes el ARAP y tienes el PAR para negociar, sobre todo, porque en el acuerdo de acuerdo al alcance parcial, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, tenemos una negociación de semillas y de productos agrícolas liberadas al 100%, tanto para la importación como para la demanda de la exportación. Pues eso te pasaría en el caso de que sientas que tu demanda de exportación te paga muy poco, tienes que juntar toneladas y toneladas de mercancías con las asociaciones y no ves el fruto de tus exportaciones. ¿Ya? Tengo otro mecanismo para que puedas mejorar tu visión de negociación. Bien, me toca ahorita en este momento en pantalla, lo que ves es solamente
desabreviar la abreviatura. No sé si está bien dicho en el término del castellano. Pero lo que voy a hacer es más bien ver qué es o qué significa la abreviatura. De eso no se trata el trabajo. El trabajo se trata de que identifiques qué significa la abreviatura, no qué es la abreviatura, pero tienes que entender en el contexto qué significa aplicar un TLC. Pongo a continuación el ejemplo para que te des cuenta. Tenemos muchas formas de abreviaturas con las cuales bilateralmente hemos negociado, ¿de acuerdo? China es un TLC, Estados Unidos es un EPC, la que tenemos escrito con Australia es un ALC, abajo. Tenemos un AIC, México, tenemos protocolos firmados con Singapur, tenemos un ACE, firmado en el marco de las negociaciones de la, de la regional, pero te das cuenta que tenemos un ACE firmado con Cuba. Entonces tenemos diferentes abreviaturas. Vamos a ver cuál es el significado de las abreviaturas. El ACE significa Acuerdo Complementario Económico, Perú-Cuba. Tenemos un ALC, Acuerdo de Libre Comercio, ya no solamente con Singapur, ahora lo tenemos con Australia. Tenemos un AIC, es un Acuerdo de Integración Comercial con México. Y tenemos un TLC como ejemplo del Tratado de Libre Comercio que hemos firmado Perú-China. Entonces te das cuenta que las abreviaturas ya te están indicando que la situación de formalidad es distinta. No vayas a confundirte pensando que cuando hablamos en el marco de preferencias y acuerdos, todo es igual. En realidad, algunos son más engorrosos que otros y nosotros encontramos mecanismos para arancelarios más altos, como en el caso, por ejemplo, que tenemos en común con México. Si sabemos nosotros que las siglas significan Tratado de Libre Comercio, la pregunta sería, ¿pero qué es un TLC? ¿Qué es un TLC? Te explico a continuación. Un TLC es un tratado de libre comercio que consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes, ya sea de diferentes continentes o básicamente del mundo. Esto consiste en la eliminación y la rebaja, mejor dicho, sustancial de los aranceles para los bienes negociados entre ambas partes. En materia también de servicios, este acuerdo se rige por las reglas de la OMC o por mutuo acuerdo entre los países firmados o tratados bilateralmente. En conclusión, un TLC significa negociar todo el abanico de comercial que tiene un país. Si China negoció un TLC, quiere decir que al Perú le dice, yo negocio abiertamente el marco industrial del sector de textil, el marco de tecnología, en el marco de hidrocarburos. En cada marco o sector económico que tiene el país, el TLC lo cubre. Todos los frentes económicos que genera un país, todos participan, no quedan excluidos ninguno, lo que quiere decir que ellos también presentan el marco económico de todas sus industrias para negociar de mano en mano. Pero claro, cuando medimos de un grande a un pequeño, realmente a nosotros nos faltan un montón de cosas, pero igual lo han firmado y lo han negociado en el universo arancelario todo, entendiéndose que entonces han puesto cláusulas concretas, y especialmente aquellas la defensa comercial y la apertura de mercado, que son los más importantes. Ya, eso es un TLC. Entonces te das cuenta que la abreviatura no alcanza la definición del que es del Tratado de Libre Comercio. Esa es la intención que quiero que entiendas cuando realices tu investigación. Que es importante darse cuenta que en el Tratado de Libre Comercio el marco principal es la integración, no la cooperación. La cooperación no involucra la eliminación de la barrera, solo la suprime, quiere decir que la puede volver a reactivar. En cambio, en el marco de la integración de un TLC que negocia, se suprime definitivamente todo, o sea, se va a abolir, mejor dicho. Ya no habrá que tratar ese tema que de alguna manera se convirtió en una barrera impositiva que no permitía el flujo de la importación o exportación. Eso significa un tratado de libre comercio. Ahora veamos la otra palabra. Hemos escuchado la palabra convenio. En el tema del marco del convenio, lo que hemos entendido es lo siguiente.
Mencioné en los organismos internacionales que tenemos la Convención de Kioto, ¿no? Hablamos de que en la Convención de Kioto el elemento principal era en la parte estructural aduanera, que basa en que los regímenes se manejan a la manera como lo conocemos aquí. Hay régimen de importación, exportación, perfeccionamiento, tránsito y depósito. Y en el contexto de su ingreso, pueden ser algunos de manera definitiva y otros de manera temporal. Y ese es el margen que maneja la Convención de Kioto. Entonces, ¿qué es el convenio? El convenio es un escrito celebrado entre estados con un grado de formalidad menor al de un tratado. Normalmente un convenio es acordado en aspectos económicos y comerciales entre los estados. Los convenios pueden ser dados entre dos estados denominados bilaterales, normalmente celebrado para brindar facilidades en materias comerciales, es decir, el flujo de las importaciones y exportaciones, pues uno de ellos, ¿no? Pero también existe otra manera de convenio, celebrado entre más o dos estados, el cual se denomina multilateral, el cual el acuerdo tiene un carácter más normativo. Es decir, el convenio, su acuerdo, fija límites, a diferencia del TLC, debes comprender. Por lo regular, se hace negociación de temas que afectan de manera general a los miembros de dicho grupo en el convenio y tratan puntualmente de vencer ese obstáculo o barrera que ellos tienen. Esa es la aplicación del término convenio. Ahora vamos a la otra parte, la estructura de un acuerdo. Esta parte de la estructura del acuerdo tú también la puedes observar a través de la página acuerdoscomerciales.gov.p. La puedes ver. Si te vas a buscar un tratado o convenio, mi observación personal es que le dediques tiempo, en realidad. Porque en la enseñanza técnica, como en la enseñanza universitaria, ya sea de programas que he participado, como el programa ejecutivo, el programa PADE, ¿no? El programa de alta especialización, en realidad no se logra terminar toda la estructura de un acuerdo comercial, en realidad. Es muy amplio, es inmenso. Lo que quiere decir es que lo que se trata son las pautas de lo más general que necesitas aplicar. Pero en realidad en el trasfondo es muy grande, porque la estructura no permite con la malla curricular universitaria y técnica poder cumplirla en su cabalidad. Entonces solamente se menciona. Ahora, a manera general, debes puntualizar en qué aspecto de un acuerdo del país que haya firmado tú te quieras beneficiar. Si tú eres una empresa de servicios, entonces irías por el convenio dentro de prestación de servicios y de apertura de mercados. Por ahí. Si tú vas a hacer importación, irías por conocer entonces el acceso a mercados, la denominación de origen, certificado de origen, procedimientos aduaneros y barreras comerciales o de obstáculos. Son 4 temas. Como ves, cuando uno aplica un tratado, debe estar en función a los temas dentro de la estructura, con las cuales ya te advierto que no se puede tratar todos los temas, sino una parte de ellas en función a lo más importante y básico que tú debes comprender, ¿ya? Esa es la parte que voy aclarando. Ahora, vamos a abrir la estructura. De manera general lo voy a presentar de la siguiente forma, de manera general. Todos en alguna medida tienen esta información, pero luego muestro ejemplos de los que realmente tienen algunos acuerdos. De manera general todos hacen un preámbulo. Ya si te gusta leer la parte diplomática, ¿no? Política, lee el preámbulo. Sin embargo, las disposiciones iniciales son importantes. ¿Por qué? Porque en él conoces el contexto y la orientación del marco que va a tener el acuerdo firmado, de integración o cooperación. Disposiciones iniciales, ¿no? Acceso a mercados. Hay mercado industrial y hay mercado doméstico, ¿no? Hay mercado de servicios. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de mercado yo, empresa, persona, jurídica, con negocio estoy interesado? El tema de acceso a mercados te conviene analizarlo. Oferta. ¿A qué te refieres, Daniel, con oferta? Las ofertas se refieren a los países en general, de los firmantes, ¿qué tienen por ofrecer? ¿Qué ofrece? Yo negocio la sección 1,
Ah, ya, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Yo soy una persona que tiene la apuesta por los deportes de carrera en el Perú y el polo. Entonces, sí, correcto, a mí me conviene, porque yo en esa sección, en ese capítulo de en esa sección 1, están los capítulos del 1 al 5, y en el capítulo 1, animales vivos, se encuentra justo el elemento que yo busco, caballos de carrera o caballos de crianza. Entonces, ya, yo busco mejorar la raza de mi ganado Holstein en Cajamarca. Quiero importar un animal para mejorar la producción de la leche sin que tenga que meter tanta vacuna y esas cosas, ¿no? Volverla transgénica. Entonces, ya, perfecto. Este acuerdo tiene eso. Entonces, las ofertas se basan principalmente en estos países en la estructura arancelaria de sus secciones y capítulos. Reglas del origen. Yo voy a exportar algo, lo he creado y le he puesto el logotipo Made in Perú, hecho en Perú. Un momento, ¿estás seguro? Acuérdate que Sudamérica fue colonizado por casi todo, colonizado en la antigüedad por los españoles y los españoles por los árabes, y finalmente colonizado, si hablamos de Perú, por todas las migraciones posibles que han habido. Entonces, ¿cómo definir algo que realmente te pertenece en el país? Pues solo con la regla de origen y el criterio del origen y la denominación de origen. No puedes tan ligeramente, por tradición oral, popular, repetir que es originario un producto de tu país. Tienes que fundamentarlo. Por eso es que tenemos las controversias que te mencioné, como ejemplo, ¿no? Dicen los del sur que la quinoa no es de Perú, también es de ellos. Dicen los del sur que el ajiaco no es tuyo, es de ellos, ¿no? Dicen que el pisco no es tuyo tampoco, siguen insistiendo, que es de ellos. No solamente ellos, sino que los del sur, los del norte también creen que algunas cosas son de ellos, ¿no? Entonces, este problema país afecta a una persona de negocios bajo el giro jurídico personal también. Por eso es importante que conlleves a entender correctamente la aplicación de la regla de origen, criterio de origen, denominación de origen, para poder exportar con cierto derecho. ¿Y quién protege tu derecho, además de darle valor agregado? La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ya es importante, no te vayas a detener con eso. Esto es una observación que yo le he hecho siempre a las exposiciones universitarias o a las que han hecho grado, porque no se puede tomar a la ligera decir que vas a exportar algo porque crees que es de tu país sin haberlo demostrado históricamente y técnicamente, ¿ya? Se hace bajo la ciencia, porque luego te das cuenta que cuando lo exportas te lo queman, te lo devuelven, te lo reembarcan. Un caso de ello muy puntual fue el que se tuvo con los países ibéricos. Por ejemplo, en el Perú, hay algo que se hace, déjame recordar el nombre porque siempre me olvido. Ya, se mezcla el vino con muchas frutitas. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé, siempre me olvido el nombre. El vino lo mezclan con muchas frutitas, lo meten en una jarrita, lo meten un montón de manzanas verdes, ¿no? Ya, muy bien, gracias Jairo. Ese término se quiso usar en el Perú como un término que, como es popular, común, colectivo, y se pretendió que de la gracia nació, cuando se exportó los ibéricos, los países ibéricos de la Europa, dijeron, un momento, esto es de aquí, el derecho sobre este término nos pertenece. Los países ibéricos pusieron bien claro que los otros países no pueden usar dicha terminología porque les pertenece por reglas de origen. A eso me refiero, quiero que entiendas eso, ¿ya? Tienes que tener mucho cuidado con la terminología popular, coloquial, que crees que te pertenezca. Tienes que demostrarla, ¿ya? No te vas a equivocar. Gracias, Jairo, por la palabra, que algunas cosas yo me olvido. Procedimientos aduaneros y facilitación de comercio, ya. Si estudiamos legislación aduanera, yo te voy a enseñar que cómo ingresa la mercancía, el tratamiento aduanero, canal de control, ciclo tributario de energía. Eso es en la legislación normal. Pero cuando lo hace por acuerdo o tratados, ojo, te riges por por el procedimiento aduanero que dicta aquí, no es la que trato de manera general en legislación aduanera. Acuérdate. Defensa comercial. Bien, ¿te acuerdas? Indecopi. Acuérdate siempre de eso. Indecopi. Medidas sanitarias y fitosanitarias. Yo he visto mucho en el país en diciembre, que creen la mayoría, respetando sus creencias de ustedes, que ustedes siempre cogen la Navidad como el hecho de los niños. Ya, la Navidad del niño, ¿no? Porque venga un niño en un pesebre, rodeado de animalitos, la Navidad de los niños. En realidad, en ese evento comercial capitalista, uno compra un juguete,
pero pierde de vista, ¿sabes qué cosa? Si el producto cumple con las disposiciones de las medidas sanitarias apropiadas para tu hijo. Tú miras una marca y dices, esta marca, voy a citar una marca puntual, ya que me basé en una pelea con una empresa aquí en el país, de un retail, de tienda de departamento, que lo vendía. Entonces él dice, pero esta es una marca muy conocida, Disney, y lo produce otra empresa. Entonces dije, pero tienes un problema. No garantiza el cumplimiento de los estándares de producción que ya se han dado en Europa. No lo tienen. Por tanto, esta mercancía debe ser retenida. Y si es retenida, debe ser incendiada, incinerada, quemada, destruida, porque no cumple las disposiciones internacionales dictadas en cumplimiento a la medida de la estructura de un acuerdo, que significa la medida sanitaria. Entonces, por eso, cuando eres un ciudadano común, comercial, la marca te engaña un poco en el sentido de que no todas las disposiciones, como no las conoce, las obvias. Fíjate un día que compres una caja en Navidad, si seguimos hasta Navidad. Yo voy a mostrar de repente en una diapositiva más anteriores la observación que hice. Se debe tomar en cuenta las disposiciones de la fabricación, la autenticidad del material, el conocimiento, el usuario, el manejo. La mayoría de cosas que la mayoría de personas al comprar en estas fiestas festivas, en estas fiestas de celebración, ¿no? Emotivas, lo compran y tienen un daño. No solamente te bases en la información de tu famoso Digesa, de registro sanitario, sino que la mercancía tiene que cumplir disposiciones internacionales. Acuérdate lo que hablé en organismos internacionales. También hay disposiciones internacionales de certificación que no deben pasar por alto a una persona del comercio. De repente lo engañas a una persona comercial de las que compran y no saben, pero comercialmente y aduanalmente tú debes ser responsable de conocer las disposiciones de certificaciones internacionales. Eso es muy importante, ese es tu papel. Luego, dentro de la estructura tenemos los obstáculos técnicos al comercio. Los traté. Acuérdate, las medidas arancelarias, los contingentes, las medidas administrativas. Y luego las medidas pararancelarias. Esos aspectos son los que tratan los acuerdos y dicen, por ejemplo, ya deja de hacer tanta impresión de papel y usa un mecanismo de regulación que permita el uso de Internet. Entonces, los organismos, te mencioné en la sesión anterior, que tenemos a la BUCE, ¿no? Donde trabaja algunas 19 instituciones con los procedimientos de dichas mercancías. Eso es importante, esa es una manera. Comercio y servicios. El comercio y servicios es muy importante porque hay un protocolo, hay un acuerdo que está entrando con este tema. Entonces es muy importante entender que no solamente tú puedes realizar una venta tangible, sino también te puedes basar en un servicio, que es el elemento intangible. La marca Uber, ¿no? Todos la conocen, ¿no? Todos de moda subieron en él, ¿no? Acá también han llegado dos marcas muy importantes. Dos marcas que están entrando con fuerza. Como han visto en el Perú está de moda, y el veterinario se ha puesto en moda, todos tienen un animalito llevándolo a una veterinaria. Eso me da cuenta tangiblemente. Y entonces ahora todo lo llevan, ¿no? Yo tengo mi mascota. Por ejemplo, yo llevo mi mascota a una veterinaria. Mi mascota es un pollo. No es un gato, no un perro, no un canario. Es un pollo doméstico. Ya ese es mi mascota. Pero en España hay dos personas, una adulta y una joven. Uno es el creador de un sistema informático y el otro es un veterinario. Y han creado una nueva forma de productos para venderlo. O sea, mejor dicho, una franquicia. Y eso está metiéndose al mercado peruano como un Uber y que de repente prontamente usted va a conocer y se va a dar cuenta. Por eso, si tú solamente piensas que importar un tangible es la única manera que se debe tratar, no, estás mirándolo con un solo ojo y dejando el otro ojo a perezoso. Siempre el comercio tiene dos caras, la cara de los bienes y de los servicios. Y aquí se trata de esto. Entrada temporal, inversión. Eres una persona que te gusta la libertad financiera y quieres meterte en el aspecto de los startups. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes dentro de los acuerdos son las estructuras de inversiones que tienes participación con el Estado o de manera privada. Propiedad intelectual. Creas algo, lo registras en Indecopy. Alguien te pide duplicarlo. Perfecto. Acá está el lineamiento del tratamiento de los derechos de propiedad intelectual. Cooperación va más con el Estado. Transparencia va con el Estado. Pero, ojo, la transparencia también está basada en el principio de la presunción de veracidad y buena fe. Administración del tratado. Eso se encarga el ente llamado MINCETUR con el Perú. Solución de controversia. Ya.
cuando hacemos un contrato de compra-venta y una de las partes no está de acuerdo conmigo, pero ha firmado un acuerdo, está bajo el acuerdo de la importación y está bajo un formato formal de un contrato de compra-venta, este es el aspecto más importante con el que podemos tratar. Excepciones, cada cierto tiempo los países en sí también prevén que pueden haber excepciones a las reglas de la importación. Por ejemplo, acuérdate el término siempre de las exoneraciones. ¿Te acuerdas? Las exoneraciones se daban en los contingentes arancelarios. Disposiciones finales y otras más, ¿ya? Esos son, a manera general, todo lo que tratan, especialmente la estructura de los acuerdos, es la manera general. Pero ya más adelante debo mostrarte cómo se manejan entonces los acuerdos. Y ahora, manifiéstame si hasta acá has entendido la explicación de la estructura general de los acuerdos. ¿Todo claro hasta aquí? Ya te expliqué de manera general la estructura de un acuerdo que tengamos que firmar, ya hacer. Mi recomendación, si le dedicas un par de añitos a un solo tratado en el cual tu comercio se va a basar, vas a conocerlo correctamente y no vas a tener tantos controversias o problemas en realidad. Ahora vamos a ver la otra parte que significa la fase de las negociaciones. Esto es un contexto histórico, es importante conocerlo, porque a veces perdemos de vista y nos dejamos engatusar pensando por las palabras que los acuerdos se han dado a manera, ¿cómo se dice? A la ligera, ¿ya? A la ligera. En realidad, han habido fases. Si la fase de un ser humano nace de dos personas con dos gonadas diferentes, hombre y mujer, y nace el ser humano sobre la base de la existencia, las negociaciones de igual manera, el producto también. El producto en el marketing tiene el famoso ciclo de vida, ¿no? En los tratados internacionales también tenemos esas fases de apertura que se dan. Y finalmente lo tenemos en la diapositiva anterior que te mostré de cuando ya se aplica un acuerdo o tratado. Veamos la fase de negociación para que lo comprendas. Tenemos en la parte superior el contexto general y en la parte inferior la parte intermedia que corre. ¿Cómo empieza? Con la negociación. Hay intereses en común. Se descubrió litio en Perú. Perfecto. Los países que ya firmaron empiezan a hacer adendas, empiezan a agregar situaciones de decir, oye, yo también pacté contigo negociación de inversión. Me interesa mucho tu litio, porque en el acuerdo firmado contigo yo dije inversión. Y veo que ahí yo podría participar. Esos son para los que ya están suscritos. Pero ¿cómo entender los nuevos? Los nuevos entran en una fase de analizar la coyuntura política, la coyuntura económica, la coyuntura fiscal, etc. ¿Qué empiezan? Empiezan a hacer los textos, la adopción del texto. Empiezan a redactar cuál es el marco legal con el que se va a tratar los acuerdos. Después, el problema es los términos. Acuérdate siempre esto. Te explico. Para una persona que se dedica a fabricar pantalones, camisa y lo vende en su propio mercado local, entonces lo que tiene él en manos es un producto. Él va a decir, yo tengo mi pantalón es un producto. Está bien. Ha pasado un proceso productivo, lo has creado. Ámbito de la producción. Si yo revendo lo que él hace, yo le compro a él lo que él ha fabricado, yo estoy comercializando una mercadería. Ámbito comercial de negociación entre un vendedor y un comprador. Estoy también en la fase de la distribución. Pero sin embargo, si yo lo que produzco ya no lo quiero vender a usted y yo lo que revendo tampoco te lo quiero vender y lo quiero ofrecer en un e-commerce por páginas de venta, entonces ya no es producto, ya no es mercadería, es mercancía. Por eso es importante en el contexto de los acuerdos
primero conocer los términos y las terminologías de los tratados. Porque, acuérdate, las personas tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Y en ese tema hay que ser puntual qué significa una palabra dentro de una negociación. A qué específicamente se está refiriendo y cuál es su alcance. Luego la redacción definitiva, el borrador que firman, la autenticación, lo pasan para el Congreso, para las entidades pertinentes de los ministerios, instituciones que lo van a validar si están de acuerdo o no. Luego la fe de la veracidad del texto redactado, es decir, las partes se juntan en un lugar determinado, en una ronda de negociación de vino y champán, y empiezan a ver si todo está con claridad. Para luego, a manera de enunciado público, el presidente lo cuenta todo. Pero es importante que las personas también tengamos participación. Y es que por eso que en las páginas web publican muchas veces el texto pre-publicación del acuerdo, para que las personas interesadas lo lean y emitan alguna opinión. Después la rúbrica. Bueno, ahí están los famosos presidentes y sus entidades competentes con sus denominados funcionarios del Estado. Y finalmente la firma ad referéndum, o sea, lo validan las instituciones de sus países, como el MEF en el caso peruano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINCETUR y el Congreso, ¿no? Por decir, ya, eso lo validan. Esas son las fases de negociación que pasan. Entonces, quiere decir que a veces pasan 4 fases, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, van negociando. Por eso quiero que comprendan que la fase de la negociación, para cumplir el pacta sunt servanda, lo pactado se cumple para ser cumplido hasta el término del acuerdo, entonces no se puede deshacer con facilidad. Bien, aquí me quedo en esta parte de introducción, porque es la introducción realmente, para luego seguir avanzando, dar algunos aspectos importantes, y luego voy a empezar a hablar de los tratados y voy a empezar a meterme ya netamente en la parte ya no comercial, sino aduanera comercial, para que comprendas cómo se cumple un tratado específicamente, ¿sí? Bien, conmigo sería hasta este día, del 1 de septiembre. Estamos todavía dentro del módulo de preferencias. Recuerda que acabamos el día 13, ¿ya? El día 13 acabamos esta exposición. Entonces ya para el día 13, por lo menos, ya sabes que debemos estar preparados para una evaluación. Esta evaluación va a ser un poco más pesada porque implica bastante información, pero sobre todo aquella que te he dicho que debes investigar en la página acuerdoscomerciales.gov.p. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Y nos estaríamos viendo entonces el día viernes a la misma hora, continuando con la sesión correspondiente que me queda. Bueno, buen día con todos. Gracias, Carlos Lorán. Muy buenos días, nos vemos hasta el día viernes. Muchas gracias. Si alguien faltó una asistencia, me lo comunica por el chat. Gracias, Aide. Nos vemos. Muy buen día a todos. Cuídense. Cuídense también, Aide. Gracias. Gracias, Renzo. Nos vemos. Buen día. Nos vemos, Joaquín. Buen día. Buen día, Jordi. Nos vemos. Gracias.